Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de San Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuve compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender la palabra para esta tarde. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, por la oportunidad que nos concede, Señor mío, de poder hablar de su palabra a través, Señor, de este medio, Señor mío, ya que las iglesias están cerradas, Señor mi Dios, más su palabra, Señor, puede seguir entregándose, Señor mío, a través de distintas formas, Señor, que han encontrado, Señor, sus siervos, sus obreros, Señor mi Dios, Padre bueno, Señor eterno, le pido, Señor, que nos ayude, que nos acompañe. Bendiga, Señor mi Dios, esta palabra, se lo pedimos por misericordia, en el nombre de su Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. La palabra que vemos hoy encontramos en el libro de Mateo, que habla acerca de Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Jesucristo, que era el Hijo de Dios y que es Dios también, ¿cierto? Vino con un mensaje para que el hombre se arrepintiera, ¿cierto? Dice que Juan el Bautista vino para hablar acerca del arrepentimiento y Jesús venía para el perdón de los pecados. Nosotros podemos entender que Jesús, a través de los evangelios, se relata que hizo muchos milagros en favor de los hombres, pero no eran para que él tuviera popularidad o para que él fuera rey en ese momento, ¿cierto? No un rey como nosotros tenemos el concepto como hombre, sino que él iba a ser el rey, pero un rey no de este mundo, ¿cierto? En ese momento ellos tenían que entender que venía para redimir al hombre, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que esta historia parte mucho más atrás, ¿cierto? Cuando en los comienzos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Dice que el hombre cayó, toda la descendencia de ellos cae, y entre esa descendencia estamos todos nosotros, todos somos descendientes de Adán y de Eva. Entonces, cuando ellos pecaron, ellos condenaron a la raza humana al pecado, y por lo tanto nosotros necesitamos ser redimidos. Y no es solamente que nosotros, no hay nadie que sea justo, ni nadie que pueda decir que no ha pecado. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, todos fuimos destituidos, o sea, no tenemos acceso a la gloria de Dios si no es a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros encontramos en este libro, ¿cierto?, de Mateo, podemos ver que se relatan distintas partes en donde Jesús va caminando, ¿cierto?, donde se va formando este evangelio, ¿cierto?, esto que llega después a nosotros a través de los escritos que quedaron y que permanecen, que hoy se conoce como la Biblia. Podemos ver cómo Jesús hacía milagros, ¿cierto? Se relata de Jairo y la mujer que tocó el manto. Tenemos en esta misma hoja, ¿cierto?, los ciegos que reciben la vista y el mudo que habla, ¿cierto? Todos son cosas que los hombres antes no podían hacerlas, ¿cierto? O sea, habían profetas mayores, como lo denominan los que estudian la Biblia, ¿cierto?, que habían hecho milagros. Quizás entre ellos estaba Elías, Eliseo, que hacían grandes obras, pero de acuerdo también a lo que Dios hacía en ellos. No es que ellos tuvieran el poder, sino que Dios obraba a través de ellos. Pero Jesús hizo muchos milagros para que ellos pudieran entender que Él era el Mesías que Dios había prometido. Y entonces, cuando nosotros vemos esto y nosotros llegamos, ¿cierto?, a través del tiempo, a través de la historia, vemos que los años han pasado, ¿cierto? Pero hay algo en común cuando leemos este relato, ¿cierto? Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es como parecido a la función, o no es parecido, sino que así debiera ser la función de la iglesia, ¿cierto? La iglesia está para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación y para sanar, ¿cierto?, a aquel que está enfermo. Pero hoy en día la falta de fe, ¿cierto?,
del hombre, ¿cierto? Que la falta de creer en que Dios puede hacer la obra y el milagro en la vida de la persona hace difícil el que puedan ocurrir estos milagros. Cuando hoy en día nosotros vemos que la persona llega, ¿cierto? A la iglesia a pedir que oren por él o que le unjan, ¿cierto? Como se hace desde tiempos que, no sé, pues desde que se formó la iglesia se ha hecho oración por los enfermos. Entonces cuando hacen esto, pero si hay falta de fe en el que va a recibir o en el que va a imponer las manos, entonces estamos complicados, porque quiere decir que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios, tiene que creer que va a hacer obra a quien se ha acercado. Cuando nosotros vemos los relatos, ¿cierto? Y dice que, por ejemplo, los más cercanos que están acá es de los dos ciegos, dice, pasando Jesús de allí, y le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces, la primera parte, ¿cierto? Es creer en que Dios puede hacer el milagro, en que Dios puede hacer la obra, ¿cierto? A través de aquel que está adelante, ¿no? No, en ese tiempo era Jesús, ¿cierto? Y cuando escucha usted la gente contemporánea de él y decía: no hemos visto o no hemos escuchado un hombre que hable así como este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba como los profetas, ¿cierto? Hablando acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios les hablaba, porque ellos eran intermediarios acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios quería expresar a los hombres. Ellos eran como intérprete de lo que Dios estaba hablando a su pueblo. Pero Jesús no, porque Jesús era el Hijo de Dios que venía a la tierra, entonces por lo tanto hablaba con autoridad, con conocimiento de lo que quería transmitir, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, ¿cierto? Cuando a mí me envían a dar un mensaje, que cuando yo soy el que tengo que entregar el mensaje y yo soy el que conozco lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces aquí Jesús es el que trae el mensaje a la tierra, y después nosotros como iglesia somos los que deberíamos seguir entregando este mensaje para que la gente pueda acercarse a Dios, para que pueda conocer la bondad de Dios, pero también conocerle en toda su amplitud, en todo lo que es, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos, damos a conocer quizás lo bueno, y también deberíamos dar a conocer que Dios es un Dios justo, ¿cierto? Un Dios de amor, pero también un Dios justo. Por lo tanto, tiene que haber, ¿cierto?, la otra parte, la justicia, ¿cierto? No puede haber solo amor si no hay justicia también. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, este relato, dice que eh, iba sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿cierto? Entonces él los comparaba a un rebaño, y la oveja, la característica principal que tiene es que no conoce el peligro, ¿cierto? Entonces por lo tanto necesitan un pastor, porque ellos no conocen acerca de distancias o de honduras, ¿cierto? Sino que ellos caminan y corren nomás, ¿cierto? Por lo tanto, las ovejas necesitan que alguien las guíe y las aparte del peligro, las aparte, ¿cierto?, de los depredadores, porque ellos no tienen la capacidad de poder eh, prevenir, ¿cierto?, el peligro. Y así también nos compara a Dios a nosotros como los hombres, ¿cierto? Al hombre, y al decir hombre también digo a la mujer, le atrae, ¿cierto?, todo aquello que son las luces del mundo, todo aquello que son las cosas que este mundo ofrece, y no puede entender el peligro que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque como se viene haciendo de generación en generación, piensan que es un proceso que todos tienen que vivir, pero no tiene por qué ser así. Entonces cuando nosotros vemos, ¿cierto?, y experimentamos las cosas que hay en el mundo, después nos damos cuenta del peligro que revisten, ¿cierto?, que nos apartan del camino de Dios, que nos apartan de la santidad, que nos apartan de, del poder llevar adelante lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros poco. Entonces cuando dice esto, dice que hay mucha labor por hacer, hay mucho trabajo por hacer en la viña del Señor, y pocos son los que están trabajando, ¿cierto? Entonces dice: oren. ¿Para qué? Para que rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos todavía, ¿cierto?, que necesitan oír la palabra de Dios. No basta eh, con salir
en un momento determinado a predicar la palabra de Dios a la calle. ¿Por qué? Porque en la calle van a oír, ¿no es cierto? Y quizás nos van a prestar un poco de atención por un momento, quizás algo de esa palabra les va a quedar, pero para que el hombre en realidad pueda ser salvo, necesita entender qué es lo que es el Evangelio, necesita entender qué es lo que es la salvación y por qué él tiene que acceder a esta salvación. Si bien es cierto, podemos entender que la salvación viene de parte de Dios, ¿cierto? A través de Jesucristo, pero también tenemos que entender que para nosotros esto tiene que ser verdadero. Entonces ahí es donde viene el problema, ¿cierto? No basta con decir yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo, ¿cierto? Como Señor y Salvador, sino que tiene que haber un conocimiento, un convencimiento en mí, el por qué sucedió todo esto, ¿cierto? Y para eso no es una cosa que se puede explicar y que el hombre lo pueda entender en 10 minutos o 20 minutos. Se necesita a veces horas, un día, medio día, ¿cierto? De acuerdo al propósito de Dios para poder hacer entender que nosotros no somos capaces, ¿cierto? De poder obtener la salvación para nuestra alma. Nosotros debemos entender que somos pasajeros en este mundo, ¿cierto? Que si tuviéramos una línea de tiempo en esta vida, ¿cierto? Y esta fuese, ¿cierto? Nuestra línea de tiempo, esta fuera la línea de tiempo, nosotros seríamos como un puntito aquí dentro de esta línea de tiempo que es larga, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder, pero no es eso la realidad, quizás en el cuerpo del hombre, en lo que nosotros podemos palpar, en lo que nosotros podemos ver a través, ¿cierto?, de nuestros ojos, es esa nuestra existencia, ¿cierto? 70 80 años, y de ahí ya no se sabe más de aquel hombre en la carne, pero sí nosotros tenemos un alma que es eterna, y esa es la que nosotros debemos llevar, ¿cierto?, a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por la que nosotros debemos luchar. Esto de estar en este mundo es como un trámite necesario para poder acceder a la vida eterna. Y en este trámite que nosotros hacemos, que a veces se hace tan engorroso, ¿cierto? Pero que es necesario hacerlo para poder, es como si fuese parte del requisito. O sea, no podemos pasar a la vida eterna si no pasamos por esta vida, si primero no vivimos y después morimos, ¿cierto? A los ojos de los hombres morimos, ¿cierto? Nos hacen, no sé, un servicio fúnebre, nos llevan a un cementerio, dejan ahí el cuerpo de la persona que falleció, pero el alma después es la que se tiene que presentar a la presencia de Dios. Y si nosotros hemos creído al Evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra, ¿cierto? La cual nos presenta, ¿cierto? Cómo nosotros podemos salvar nuestra alma, entonces cuando nosotros creemos a todo esto que es el Evangelio, entonces ahí nosotros vamos a una vida eterna. Y mire, qué importante es todo esto, porque cuando nosotros vivimos pegados, ¿cierto?, a lo que es la carne solamente, a lo que son los sentimientos, a lo que es la vista, a lo que es el oído, ¿cierto? Cuando vivimos desapercibidos acerca de lo espiritual, la vida se vuelve tormentosa, se vuelve triste, se vuelve una pena constante, ¿cierto? Se vuelve con un temor hacia lo que sucederá, qué irá a pasar mañana, qué irá a haber mañana, ¿cierto? Y es triste hoy en día poder escuchar a veces a un joven, ¿cierto?, que no tiene esperanza de vida, que no tiene esperanza del día de mañana, a pesar de que este joven, ¿cierto?, pueda tener un título universitario o pueda tener un título técnico, ¿cierto?, pero un buen trabajo, pero así todo, la juventud hoy en día no tiene, ¿cierto?, el deseo de vivir, el de seguir más adelante, porque eh, el enemigo, ¿cierto?, está como destruyendo todo lo que hay en cuanto a afectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas, el hombre se esfuerza tanto por lo que ve y por querer comprar, ¿cierto?, lo que ve, ¿cierto?, y poder obtener beneficio y poder obtener lo económico, y deja de lado lo que es de Dios. Hace rato, hace tiempo ya que hemos dejado hemos ido dejando a Dios de lado, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que la gente lucha por tantas cosas, por tantas necesidades que tiene, que son, es bueno que la gente se preocupe, ¿cierto?, por el futuro, por lo que van a vivir en su vejez, lo que necesitan, pero ¿cuándo usted ha escuchado a alguien que diga, ¿cierto?, que se queje porque las iglesias están cerradas, por ejemplo?
o que diga que pongan a Dios en primer lugar en el país para que el país pueda crecer, de acuerdo a lo que dice la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que está tan lejos Dios de la boca de las personas, entonces, ¿cómo que vamos a pensar que Dios puede solucionar o arreglar los problemas, ¿cierto?, de un país, de una nación, de un lugar, de siquiera? Yo siempre les digo que usted ore, ¿cierto?, por su vecino, que ore por los jóvenes donde usted vive, que ore por los jóvenes, ¿cierto?, de su comunidad, porque en estos tiempos que vivimos es el enemigo en donde más ataca, ¿cierto? Como les digo, los jóvenes ya no tienen alegría de vivir como antes, están más preocupados que las personas ancianas. Yo conversaba el otro día con un joven y, y parecía que cuando lo escuchaba a él, parecía que me escuchaba yo mismo cuando me quejo tanto por las cosas difíciles que pasa a uno a veces, pero hay una diferencia. Él era bien joven, como 20 años, y yo ya tengo, no sé, 49 años. Entonces hay hartas cosas, pues después de los 50 años cuesta encontrar trabajo, hay hartas cosas que se vuelven más difíciles. Pero para un joven de 20 años está toda la vida por delante. Entonces cuando usted lo escucha hablar como una persona ya eh, que no quiere más vivir, por decirlo de alguna forma, entonces ahí es cuando uno se preocupa y dice, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para decirle al mundo que en Cristo está la esperanza de vida para el hombre, para la mujer, para el joven, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos eso, ¿cierto? Podemos entender que necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos Dios, que los jóvenes conozcan a Dios, y entonces eso no lo puede hacer nadie más sino que los obreros que trabajan para Dios. Y cuando nosotros vemos que la palabra en ese tiempo decía, ¿cierto? Miren el versículo 36, esta palabra es cortita, son 3 versículos, 4 versículos, pero cuando usted los lee encuentra que esto mismo es lo que se repite hoy en día. La gente anda buscando. Cuando usted abre, ¿cierto? Cuando yo a veces entro a YouTube a ver mensajes por ahí y veo que tienen muchas visitas, mil y tantas, 2000 visitas en poco tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar palabra de Dios, pero necesita escuchar quizás una palabra que le motive a buscar a Dios. Entonces cuando vemos esto, vemos que andan como lo describe la palabra aquí, ¿cierto? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, ¿cierto? O sea, cada uno por su lado, tratando de buscar el alimento, tratando de buscar cómo alimentarse, cómo satisfacer, ¿cierto?, sus deseos, ¿cierto? Y a veces en esa búsqueda erran el camino porque, como le dije, las ovejas son torpes, y si Jesús nos compara con las ovejas es porque así somos nosotros. Entonces a veces cuando en busca del alimento nosotros nos extraviamos del camino y nos vamos por el camino totalmente equivocado, lejos de Dios, ¿cierto? Lejos de su protección, lejos de su cuidado. Entonces nosotros ahí vemos que esta palabra, ¿cierto?, es cercana y es de ahora. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, ¿cierto? Entonces, hoy en día la mies no puede, yo creo que no hay otro tiempo en donde haya habido tanto campo para cegar, tanto campo para sembrar, ¿cierto? Tanto campo para recoger, ¿cierto? Hoy en día somos millones de personas que hay sobre la tierra. No sé si en otra parte de la historia habrán habido tantos millones sobre la tierra. Y todo ese campo está para sembrar la palabra de Dios, para cegarla, para recogerla, ¿cierto? Pero ¿cuántos obreros hay que realmente se están presentando a la obra? Porque no saco nada con decir yo soy un obrero de la casa del Señor, yo soy un obrero de la viña del Señor, pero en este momento estoy de vacaciones, no me sirve. Entonces, que el Señor nos ayude, porque a pesar de que, no sé, a veces me río, pero es por los nervios, porque todavía no me acostumbro a hacer estos videos, pero la necesidad, ¿cierto?, de que nosotros podamos llevar este mensaje de aliento a, la, a las nuevas generaciones es indispensable, porque ellos necesitan conocer, ¿cierto? A pesar de todas las falencias que pueda usted encontrar en las iglesias antiguas, ¿cierto? En los hermanos había una cosa en la que no fallaban, que era en entregar el mensaje
al que se le pusiera a su lado, ¿cierto? Si iban en la micro, el que se sentaba al lado de ellos le predicaban la palabra. Si iban a una plaza, ahí le buscaban conversación a la persona y le predicaban acerca de Jesucristo, acerca de Dios, y que Dios era bueno y que Dios le estaba prometiendo una salvación, vida eterna, y una vida en un lugar en donde ya no iba a haber más muerte, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más angustia, ¿cierto? Todas esas cosas hacían los predicadores antiguos, y no solo los predicadores, sino los hermanos que se congregaban en la iglesia. Hoy en día las iglesias están cerradas, ¿cierto? Como todos sabemos, pero mira, hoy día me alegraba porque había una iglesia abierta aquí en San Bernardo. No sé si habrá sido, tiene que estar autorizada porque ya están en otra fase, pero deben ser poquitos. No me acerqué a ver cuántos hermanos habían, pero sí estaba abierta la iglesia. Entonces cuando nosotros vemos esto de que hay una necesidad, pero que la iglesia no la está supliendo por algún motivo, ¿cierto? O por varios factores. Entonces, pero vemos que así todos, aún así, Dios toma personas en específico, ¿cierto? Y las envía igual a predicar a la calle. Pero como le dije, la predicación en la calle se vuelve ineficaz cuando después usted no tiene la oportunidad, ¿cierto?, de poder ahondar el conocimiento para la persona que se puso a oír la palabra de Dios. Entonces por eso que antiguamente cuando los hermanos salían a predicar andaban con unos folletitos, con unos folletos, con unos pequeños escritos, ¿cierto?, que le entregaban a las personas y cuando le entregaban ese folleto, ¿cierto?, ese papelito, el papelito normalmente traía la dirección de la iglesia a la que ellos predicaban, algo parecido a esto, ¿cierto?, que le entregaban, y por la parte de atrás normalmente traían la iglesia donde estaba y los días de reunión y el horario, ¿cierto? Entonces después cuando llegaban allá ellos y decían que habían llegado, ¿cierto?, por una predicación que habían oído, habían hermanos que le hacían el discipulado. Y el discipulado era en donde ellos empezaban a entender las escrituras y por qué ellos necesitaban la salvación, por qué ellos necesitaban a ese Jesucristo y a Jesucristo en la cruz, ¿cierto?, para poder redimir sus pecados y que ellos ahí pudieran entender por qué todos somos pecadores, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que todo eso se ha ido perdiendo en el tiempo, es entonces que nosotros necesitamos recapacitar acerca de lo que es nuestra labor en la iglesia, ¿cierto?, en la viña del Señor. Entonces dice la palabra, entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, ¿cierto?, que envíe obreros a su mies. Rogad pues, el rogar no es el solamente orar a Dios y decirle que por favor envíe obreros, sino que dice rogad, tiene que ver como cuando usted está en apuros, ¿cierto?, cuando usted está pasando a lo mejor una dificultad económica, cuando tiene un familiar enfermo, ¿cierto?, o un familiar que usted estima, que usted quiere, entonces usted no le hace una oración simple, sino que pone su corazón en esa oración. Entonces cuando dice aquí rogad para que envíe obreros, entonces de eso se trata, de que usted ponga su corazón en la oración cuando le pide que envíe obreros a su viña. Y los que están, ¿cierto?, los que están orando, si usted ore por ellos para que ellos puedan seguir haciendo esta labor, para que ellos puedan seguir entregando el mensaje que Dios envía cada día a su iglesia. Es cierto, nosotros podemos usar todavía estos medios, ¿cierto? Pero usted también, a través de los medios propios que usted tenga, busque la palabra, lea la palabra de Dios y como decía el hermano Antonio un día, ¿cierto? Cuando usted lea un versículo, ¿cierto?, lea un capítulo o lea unos versículos, usted machaque eso, ¿cierto?, como cómo se sacaba el aceite el aceite de la vid, ¿cierto?, cómo se saca el aceite de las aceitunas más conocidas, ¿cierto?, cuando la machacaban, ¿cierto?, machacan y hasta que sale aceite, ¿cierto?, hasta que sale el aceite. Y así también en la palabra de Dios, pues, o sea, uno tiene que leer, volver a leer, buscar, ¿cierto?, hasta que empieza a llegar el conocimiento, ¿cierto?, todo esto guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús muriera, ¿cierto? ¿Por qué era necesario? Porque Él les dice a sus discípulos, es necesario que yo parta para que cuando yo esté con el Padre le vamos a enviar al Espíritu de consolación, al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando habla acerca del Espíritu Santo, lo describe con una E mayúscula. Entonces, si usted encuentra la palabra espíritu en la Biblia con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo.
Y ese es el espíritu que nos mueve a nosotros, ¿cierto? Como creyentes, para hacer las cosas, ¿cierto? Y esta era la palabra para este día, que el Señor nos ayude para entender que en este tiempo más que nunca, ¿cierto? Se necesitan obreros y nosotros tenemos que hacer esa labor, pero a la vez también se necesitan más obreros. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, para que así, cierto, este mundo pueda tener una esperanza y pueda haber salvación para todo aquel que la necesita, para que aquel que quizás está en tinieblas, cierto, pueda entender que hay luz también y que hay una luz que se llama Jesucristo, cierto, para que, dice, la palabra dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, cierto, que el Señor le bendiga y le guarde, y que si usted quiere ser obrero, tenga en cuenta que para ser obrero, ¿cierto? Hay que presentarse a la labor, hay que trabajar, hay que cumplir la faena, ¿cierto? Así como cuando vamos al trabajo, ¿cierto? Y sabemos que tenemos que cumplir un horario, sabemos que tenemos que ir determinados días de la semana, así también en las cosas del Señor, también hay que dedicarle un tiempo para que así nosotros tengamos que entregar a aquel que nos escucha. Mire, a mí a veces me cuesta hacer estos videos porque me queda poco tiempo para poder leer la escritura, aunque siempre estoy escuchando palabra de Dios, pero así todo, ¿cierto? A veces se me dificulta, a veces me quedo en blanco, me siento aquí frente al teléfono y quedo en blanco, no hay yo qué decir. Pero sí trato, ¿cierto?, de presentarme cada día que corresponde y llevarles un mensaje para que usted pueda crecer en la presencia del Señor, no porque yo sea más capaz, sino que porque espero, ¿cierto?, que la misericordia de Dios le ayuda a usted para que usted pueda oír este mensaje y pueda ponerlo por obra, y me ayude a mí para que yo pueda seguir haciendo estos mensajes para aquel que lo quiera oír, ¿cierto?, para aquel que le sirva, para aquel que quiera conocer algo acerca de Dios. Yo sé que hay dentro de la red, ¿cierto? Dentro de las redes sociales hay a lo mejor muchos mejores que yo predicando la palabra de Dios, pero yo trato de hacerlo de una manera simple, para que así la gente pueda entender eh, la palabra que está escrita, para que así la gente pueda acercarse a Dios sin temor. El pastor Adrián Rogers dice que la palabra de Dios es, es tan accesible, ¿cierto? Para un niño, que si lo representara en una playa, dice que es tan baja que un niño no se va a ahogar nunca, pero también puede ser tan honda que el más sabio nunca va a llegar tampoco al fondo. Entonces, que el Señor nos ayude y que nos dé la capacidad de poder amar, ¿cierto?, su palabra, de poder amar, ¿cierto?, todo aquello que representa, ¿cierto?, lo que es de Dios, todo aquello que no lo volvamos, ¿cierto?, eh, tras las formas, sino que busquemos en el fondo, busquemos lo que es Dios para nosotros en nuestra vida. Acerquémonos, ¿cierto?, al trono de gloria, acerquémonos al trono de gloria a través de la cruz del Calvario. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.